dos mayores problemas del narcisista. ¿Cuáles son los dos mayores problemas para el narcisista? Podrías hacer una suposición educada sobre cuáles podrían ser. No, no es quedarse sin saldo en el banco del hidratante o estar solitario, aunque eso puede afectar a ciertos narcisistas. Hay dos problemas fundamentales que todos los narcisistas pueden enfrentar y donde los de rango menor o medio se enfrentan regularmente. Como sabes por mi trabajo, nosotros, los narcisistas, necesitamos los objetivos principales: combustible y control, rasgos de carácter y beneficios residuales. Control, porque somos hipersensibles al control y necesitamos controlar nuestros entornos y a todos los que están en ellos. Y lo hacemos a través de las tres afirmaciones de control, que, si no has comprendido, deberías obtener del depósito de conocimiento, porque eso es material clave para entender el narcisismo. El combustible es nuestro sustento vital, impulsa la construcción, encierra a la criatura, nos permite atraer a más personas hacia nosotros. Es el pegamento que mantiene unida la construcción. También nos indica que estás bajo control, te estamos tratando directamente. Los rasgos de carácter son los fragmentos, los pedazos que se colocan sobre la construcción. Y si escuchas el video Adquisición de rasgos de carácter, te dirá más sobre eso. Los beneficios residuales son amplios, una plétora de opciones, ventajas otorgadas por nuestras relaciones con las diversas personas en nuestras matrices de combustible, por ejemplo. Dinero, refugio, vivienda, ser invitados a ciertos eventos, información de vestirse, oportunidad de acceder a redes, tener a alguien que haga nuestra colada, cocinar nuestra comida, cortar el césped, llevarnos de un lugar a otro, prestarnos su automóvil y así sucesivamente. De esos cuatro, dos se vuelven problemáticos para el narcisista. Siempre hay un riesgo constante de que esos problemas se manifiesten y, de hecho, se repitan todos narcisistas. Es importante que puedas entender qué son estas cosas, porque te dará un grado de seguridad y comodidad. Cuando ves al narcisista aparentemente llevando la vida felizmente, sin una preocupación aparente en el mundo, que, sabes, en realidad no es así. Ahora, por supuesto, la mayoría de los narcisistas no son conscientes, siendo de menor o medio rango. Existen los mayores y los ultra que son conscientes de lo que son y cómo operan. Los primeros dos grupos no reconocen que estos son problemas, aunque experimentan la manifestación del problema sin darse cuenta de que es lo grande y lo supremo. No enfrentes estos problemas. A menudo es debido a su narcisismo más efectivo y más complicado y matrices de combustible profundo, pero se presentan de todos modos para cráteres y también para ultra. El primer problema para el narcisista es la cuestión del control. Tú repetidamente representas amenazas al control del narcisista. A menudo lo haces sin darte cuenta. Y lo harás proporcionando combustible de desafío. Muchas personas creen que cuando le dicen al narcisista, eres un despreciable sinvergüenza, con un aliento terrible, y eres inútil en la cama, y el narcisista se vuelve loco, piensa, vaya cosa, o he herido al narciso. No lo has hecho. Lo que has hecho es amenazar el control del narcisista, al sugerir que el narcisista es menos de lo que se percibe a sí mismo. Has ofendido su noción de brillantez y superioridad, lo que a su vez afecta el control del narcisista sobre ti. Has dado combustible al narcisista porque tus palabras desagradables, tu tono severo, tus ojos entrecerrados, tu mandíbula apretada y tu puño cerrado, todo contribuye al combustible de la variedad negativa. Así que no hay problema ahí. Pero lo que has hecho, y en esas circunstancias, el narcisista está obligado, ya sea inconsciente o conscientemente, a ejercer control sobre ti, ya sea de manera benigna o maligna. Finalmente seleccionados por el narcisismo a través de las tres afirmaciones de control. El tema del control siempre está presente para el narcisista, excepto cuando dormimos, desde el momento en que nos levantamos hasta que cerramos los ojos y caemos en un sueño justo.
hay potencial para ti, él, ella y ellos para afectar nuestro control a través de la provisión de un desafío. La amenaza al control también proviene de herir. Y esto es cuando no haces algo, esto es cuando nos ignoras, esto es cuando... Si no nos envías una tarjeta de cumpleaños, o no respondes un mensaje, o no nos abres la puerta de tu casa. Y cuando haces una herida, también amenazas nuestro control, ofendes nuestro sentido de pertenencia, ofendes nuestro sentido de superioridad. Y una vez más, amenazar ese control resulta en una respuesta inmediata del narcisista a través de una de las 3 afirmaciones de control para someterte nuevamente. Sin Entonces, duda eres piensa en las diversas interacciones que tienes con el narcisista. Se traducirán en heridas o en combustible de desafío, de cualquier manera. Amenazan el control del narcisista. Tú podrías amenazar el control de un narcisista docenas de veces al día, desde prepararte una taza de té y no hacerle una al narcisista hasta preguntarle a dónde va. Desde pedirle que mire su teléfono, hasta pedirle al narcisista que te ayude a ordenar la casa, hasta reprocharle al narcisista por llegar tarde, por comentar favorablemente sobre George Clooney en una película. Muchas formas diferentes de herir o lanzar un desafío son combustible para el narcisista, y por lo tanto amenazan su control. Y esto es con lo que el narcisista tiene que lidiar a diario. Ahora, por supuesto, nuestro narcisismo se ha creado como un mecanismo de defensa para lidiar con este mismo punto, para afirmar control sobre ti de inmediato, de la misma manera que cuando oyes un estruendo tu reflejo de sobresalto te hace saltar, te hace correr bajo un escritorio o enrollarte en una bola. Nuestro narcisismo se activa al instante. Para afirmar ese control es tremendamente efectivo. Se tiene que hacer para hacer dado nuestra hipersensibilidad al impacto de una amenaza a nuestro control. Tiene que ser rápido, tiene que ser instantáneo. Y por eso para la mayoría de los narcisistas no saben lo que son y no se les permite saber lo que son, porque si lo supieran, dudarían. El control no se ganaría o se ganaría demasiado despacio. Y por eso la mayoría de los narcisistas no saben lo que son. Los grandes y los ultra saben, y saben que buscan el control y son excepcionalmente efectivos al hacerlo, a través de un método consciente de selección de la manipulación adecuada para lograr ese control. Con los menos o de rango medio es automático. Con los más grandes o los ultra es selectivo. De cualquier manera, el control siempre, repito, siempre se logrará de alguna forma a través de las 3 afirmaciones de control. Es por eso, como mencioné en un video anterior, la cita flectes inequil supros ad gerontum e vivo es completamente apropiada, solo que si no puedo mover el cielo, levantaré el infierno. Si no podemos controlarte, en cuanto a que hagas lo que queremos desde el principio, te controlamos mediante la creación de un mundo alternativo, que es la perspectiva narcisista. Pero ese es uno de los problemas que tiene el narcisista, la necesidad de siempre ejercer control sobre ti. Somos muy buenos en eso y de hecho siempre lo conseguimos de alguna forma. Pero sin duda... Para los narcisistas, especialmente los de menor rango y los intermedios, resulta en consecuencias colaterales. El narcisista ejerce control sobre ti al golpearte en la cara, pero luego termina siendo arrestado. El narcisista se asegura el control al salir abruptamente de una audiencia judicial. Por supuesto, eso lo deja en desacato al tribunal y así sucesivamente, pero eso no importa. Porque cuando llegue a la próxima instancia de amenaza al control, es decir, arrestado, el narcisista se defenderá diciendo: no hice nada malo, ella me provocó, porque nunca es nuestra culpa. Y el narcisista desvía para lograr control de esa manera. Pero es importante que entiendas la necesidad de que tomemos el control. Cada segundo de cada día está ahí. El segundo problema para el narcisista surge en relación a la cuestión del combustible. Mientras sentimos una amenaza a nuestro control, tanto por el combustible de desafío como por la herida, surge otro problema de niveles de combustible bajos o falta de combustible. Cuando no nos proporcionas energía, y esto solo ocurre como consecuencia de o nos hieres o no podemos tener ningún tipo de interacción con alguien, entonces en esa instancia nuestros niveles de combustible disminuyen y es cuando nos sentimos heridos. Como entenderás en mi libro Furia,
el nivel de combustible cae aún más rápido y lleva al narcisista a la guerra, a la crisis de energía. Y si quieres entender más sobre esos niveles de energía que caen en picado, lo que siente y experimenta el narcisista, por favor escucha el video, La crisis de combustible. Por supuesto, nuestro narcisismo está diseñado para permitirnos obtener combustible, pero es una búsqueda constante. El depredador buscando la próxima presa, el carroñero revisando los restos de algo que ha sido cazado en otro lugar y utilizándolo, o está en la cacería, o está recolectando. Por supuesto, el gran es un ultra con matrices de combustible complicadas y extensas, recolecta combustible muy fácilmente. Y una crisis de combustible para esos tipos de narcisistas es prácticamente desconocida, pero para los menores en el rango medio su combustible... Las matrices pueden volverse algo caóticas, y si quieres entender más sobre eso, entonces ve al cofre de conocimientos y obtén cambios para la matriz de combustible narciso. Encontrarás eso muy interesante, de verdad. Los dos problemas más urgentes para un narcisista se relacionan con la afirmación del control y el mantenimiento de los niveles de combustible para evitar la presencia del abismo, para evitar ese desierto aullador, Acecha. el vacío Tú inmenso que eres... siempre está ahí y la criatura adentro que hace señas. Tú como un empático no tienes esas cosas. Hacemos. Y mientras logramos muchas cosas grandes, o ciertamente algunos de nosotros lo hacemos, y compartimentamos y siempre avanzamos. Así es. De la necesidad de afirmar el control y ganar combustible, actuamos como lo hacemos. Hemos sido creados y fabricados a propósito, la forma en que somos, para que estemos en nuestro óptimo para ejercer control y en nuestro óptimo para obtener ese combustible. Esa es la razón por la que no nos encontramos con culpa. No estamos equipados con conciencia. No somos alguien que tenga remordimientos. Nos compartimentamos. No nos autorreflexionamos. Avanzamos. Pero el motor, o la máquina, que es el narcisista, tiene que atender a estos dos problemas que de vez en cuando pueden resultar problemáticos. Soy H.G. Tudor. Gracias por escuchar.